Entonces es cuando te das cuenta de que no puedes más y no puedes con más. Hace tiempo que no publicaba un episodio del podcast. Lo reconozco, necesitaba parar y cargar un poco las pilas. Hubiera sido muy irónico caer en el burnout intentando dar visibilidad de cómo no caer en él. En fin, cosas peores hemos visto. Sí que es verdad que al escuchar una y otra vez los episodios me estaba empezando a sentir demasiado identificado con cada uno de los invitados que he entrevistado hasta ahora. Por lo que lo más razonable era tomármelo con más. ¿A vosotros os está pasando? ¿Os estáis sintiendo identificados? Si es así, procurad tomar medidas y que solo se quede en un al borde del burnout. En este tiempo de descanso que me he tomado, sois muchos los que me habéis contactado. Me gustaría daros las gracias a todos. No sabéis la energía que me transmitís y cómo le dais sentido a que siga con este proyecto. Quizás os pensáis que es poca cosa, pero un simple mensaje llena el corazón. A muchos os digo que al abrir esta caja de Pandora, no sé dónde me llevará, pero si todo el tiempo que le estoy dedicando os está sirviendo para mejorar y evitar caer en el temido burnout, me doy por satisfecho. A mí me está encantando entrevistar a todas las personas que queréis contar vuestra experiencia. De todas maneras, me gustaría comentaros que siempre estoy abierto a propuestas y recomendaciones para mejorar este humilde podcast. Por lo que, si conocéis de alguien que pueda aportar valor en un nuevo episodio o queréis ayudar económicamente a que el podcast siga creciendo, podéis empezar con una forma tan sencilla como consultando la lista de libros que nos van recomendando nuestros invitados o rellenando el formulario para participar. Los tenéis en la descripción del episodio. Lo dicho, una vez más, muchas gracias. Y ahora sí, tras dar las gracias, es momento de hablar del episodio de hoy. Sois muchos los que me estabais pidiendo entrevistar a más mujeres y concretamente a madres. Me complace deciros que se vienen episodios que nos ayudarán a todos. El de hoy va de cómo compatibilizar la vida personal con la profesional, de cómo ser madre de 2 niñas y llegar a todo, de cómo llegar a lo más alto sin dejar atrás las tareas de lo cotidiano, de no dejar que la música se apague por querer llegar a todo. A todas las madres que nos están escuchando, y si a todo lo que supone ser madre le sumamos la exigencia personal por hacerlo todo a la perfección, os quedáis. Es decir, de controlar tanto lo personal como lo profesional. ¿Vuestro cuerpo creéis que lo aguantaría? El cuerpo, por lo general, dice basta. Encima, no muchas lo consiguen. El precio suele ser demasiado alto y acaban haciendo concesiones. Pero entonces, ¿qué concesiones hacer? Hoy entrevisto a Cristina Campos, manager en consultoría y especialista en optimización de la experiencia. Vamos, una crack en la búsqueda de la eficiencia. Imaginaros en su vida profesional y personal. Si tenéis curiosidad por saber a qué hora acaba la jornada de una madre, cómo eso se compatibiliza con llegar al éxito, si hay que ceder para llegar o si el estrés se transmite a vuestros hijos, os dejo con el episodio de hoy. Fluir en lo profesional, disfrutar en lo familiar. Muchísimas gracias, Cristina, por contarnos tu caso. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, Cristina, para todos los que nos están escuchando en este episodio, ¿quién eres? Pues hola a todos, yo soy Cristina Campo, tengo 41 años, si no me importa decirlo. Actualmente trabajo en una consultora que se llama Entity Data, soy manager de esa compañía desde hace 5 años. Mi pasado es de publicidad y marketing, o sea que estoy acostumbrada a las grandes jornadas interminables y a la exigencia. Soy madre de 2 hijas de 6 y 2 años y actualmente vivo en Madrid, pero he estado 10 años viviendo en Barcelona. Qué bueno. Bueno, Cristina, sobre todo, primero de todo, gracias por ofrecerte a salir en un nuevo episodio de Al borde del burnout. Cuéntanos un poco en tu caso, ¿no? ¿Por qué te animas a participar en este podcast? Y si en tu caso en concreto has sufrido esto que llamamos burnout. Pues respondiendo a la primera pregunta, me animo a escuchar este podcast porque me he sentido muy identificada con las historias que he escuchado y porque me lo he encontrado a partir de una necesidad. Entonces esto me ha parecido que era de agradecerte a ti que tengas esta iniciativa y de
colaborar con ella, igual que otras personas han ayudado a que yo entienda cosas que me han pasado, pues hacer lo mismo con los demás, ¿no? Intentar que el círculo sea un poco recíproco. En tu Eh, caso, burnout, o sea, ¿cómo lo entiendes tú o cómo lo has sufrido tú? yo entiendo el burnout como un apagado de enchufes. No hay conexión. Estás completamente conectada, o en mi caso, estaba completamente conectada a mi cerebro. Entonces mi cerebro iba a 1000 por hora y yo estaba teniendo que atender a todas las necesidades que la realidad me pide, pero que yo interpreto desde una forma súper exigente. Entonces me he metido en un círculo, o me metí en un círculo en el que yo sola estaba retroalimentando este perfeccionismo y esta exigencia hasta un punto en el que estaba completamente desconectada de, por supuesto, nada relacionado con estar tranquilo o el placer, llámalo desde un punto de vista más amplio, y, y todo tenía que estar hecho muy bien, todo tenía que estar hecho muy a tiempo y muchas cosas a la vez. Entonces, mi cuerpo, o lo que pasó en mi caso concreto, fue que mi cuerpo petó. Yo un día no me encontraba bien y me puse enferma, entonces le decía a mi familia que estaba enferma, pero que me sentía más deprimida que enferma. O sea, y estaba mala, tenía fiebre. Pero que me sentía más deprimida que enferma, o sea, que no me venía mal quedarme en la cama tirada, y esa fue una sensación que tuve, pues, 4 o 5 días. Cuando llegó el momento en el que ya la fiebre bajó y yo ya podía empezar a retomar, eh, no pude, no pude, y además me generó un miedo muy grande. Seguía teniendo síntomas, físicos de que no me encontraba bien y fui al médico de cabecera, un médico, pues como podemos tener todos, de la Seguridad Social. Y, y el médico, mientras yo le estaba explicando a la doctora por qué estaba tan malísima y cuáles eran, o sea, yo estaba claro, yo tenía mi diagnóstico claro, porque no sé qué, y me dijo, sí, 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 claro, claro. Y entonces imprimió un papel que ponía baja por ansiedad. Y me dijo, dedícate a tus síntomas, pero sin dedicarte a nada más. Entonces, ahí fue cuando empezó el gran descubrimiento. Ahí fue cuando yo me caí con todo el equipo respecto a mirar un poco qué estaba pasando, teniendo tiempo para dedicarme a ello, ¿no? Entonces, empecé a llorar haciendo una entrevista, además, a un candidato que me acuerdo que tuve que quitar la cámara. Empecé a llorar a las 12 de la mañana de un miércoles, creo que fue, y tuve que llamar a mis padres para que fueran a recoger a mis hijas al colegio a las 5 porque yo todavía seguía llorando. O sea, es como que habían quitado un tapón y aquello empezó a fluir y yo no entendía nada, solo lloraba, solo lloraba, solo lloraba. Entonces, aquí empezó todo. Después me fui dando cuenta de muchas otras cosas que me habían venido como desde el histórico, ¿no? Se murió mi abuela y yo no había pasado mi duelo, simplemente me había encargado de las cosas que había que encargarse, y un día me quedé como mirando una planta en un parque y me puse a llorar, que yo no entendía nada. Y luego llegó un momento en el que caí, que mi abuela había pintado esa flor, porque había pintado esa flor y estaba en un cuadro de su pasillo de su casa. Entonces, Ujú. hasta que yo llego ahí, me he tirado media hora llorando. Y cuando llego y digo, joder, era esto. Entonces es como esa sensación de caer en las realidades, pero que están mucho más profundas de lo que yo estaba acostumbrada a mirar. Entonces, es con este ejemplo, pues 1000 durante más de un mes. O sea, al final, ¿no? Esa sensación de que se va llenando el vaso, gota a gota, y que, ¿no? Está a punto de rebosar, pero aún cabe otra gota y otra, y de un día para otro ya no es que rebose, es que explota el vaso, ¿no? Y se abren las compuertas y cae todo eso.
Me interesa muchísimo, Cristina, el cómo se llega a ese punto. No, no, al final nos has hecho una descripción perfecta de hasta dónde llegaste, pero claro, cómo tú, ¿no? Y creo que eres, bueno, lo hemos comentado antes de empezar a grabar, ¿no? Creo que eres la primera persona que entrevisto con que también dentro de la situación familiar hay niños de por medio, ¿no? Que mucha gente es, no, soy manager, tal, y he llegado hasta aquí, pero bueno, yo estoy solo, solo tengo pareja, los dos vamos a tope. Claro, en tu caso hay muchas variables que hay que controlar. Entonces me interesa sobre todo es esa evolución, ¿no? ¿Cómo ha sido esos quizá últimos 5 o 6 años? No hace falta mucho detalle, pero sí cómo llegas hasta allí, ¿no? Y sobre todo me impacta mucho el vivir casi en piloto automático, ¿no? De que ni te vas percatando de las cosas. Claro, yo creo que es una falta de perspectiva de uno mismo. O sea, haciendo un poco de recapitulación, yo he estado como con la eficiencia como herramienta de medición, pero es crudo, ¿eh? Y no estoy orgullosa de ello, pero también en mi faceta maternal. Tengo que decir que la maternidad en estos años no es lo mismo, o no está igual entendida que la maternidad hace cuando yo era niña, ¿no? Em, es mejor ahora, pero es más exigente también. O sea, el cuidado emocional de los hijos se entiende desde otro punto, el seguimiento de las inseguridades y de todas las cosas que ocurren con los niños, se vive desde un punto de vista, yo creo que desde una responsabilidad mucho mayor. Y entonces esto también hace que tú te pongas como, trabajo en analítica, ¿no? Te pongas como KPIs de, a ver, vale, mi hija en este punto se encuentra bien, en este le cuesta más, en este estamos correctos, ¿sabes? Entonces, tú vas pensando en qué es lo que tú puedes hacer para que la ruleta funcione mejor. El ejemplo de los platillos es muy evidente, ¿no? Tú estás con los platillos y mientras estás con los platillos no estás pensando si tú tienes un gemelo que se te ha subido porque de tanto moverte con los platillos hay un problema muscular, pero el platillo sigue girando. Entonces yo creo que llegas hasta ahí. eh, Hablando con mi madre, esto me lo decía, cuando yo caí, ¿no? En el burnout me decía mi madre, es que llevas así 6 años. O sea, que es que esto no es de hoy. Entonces, tu alrededor lo ve, que esto es algo que también en el podcast se ha contado bastante, ¿no? Que tu alrededor sí que se da cuenta. El tema es que tú no, porque tú no tienes el foco ahí puesto. Claro, estás completamente centrado en mi caso, en que todo funcione, en que tengas las cosas hasta el más mínimo detalle preparado, ¿no? La alimentación de tu familia tiene 2 días de pescado, otros 2 días de huevo, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas en las que pensar y si tú te centras en todas ellas, te pierdes una que eres tú mismo. Y así se llega hasta este punto. Cuando eres madre, además, en mi caso, o cuando eres padre, creo que en este contexto debería ser lo mismo, te encuentras con muchas más responsabilidades y con cosas que además te tocan mucho, ¿no? Entonces te quieres esforzar lo máximo. Tu trabajo, y en mi caso mi trabajo es muy importante porque me esfuerzo mucho por que todo funcione, pero no termina la jornada y a las 10 de la noche yo me puedo tumbar a ver Netflix. O sea, yo igual tengo que colgar lavadoras. Es así de feo, ¿no? Somos 4 en casa y muchas cosas que mover. Entonces, llegas ahí por falta de perspectiva de uno mismo y de ser consciente de dónde están tus limitaciones. ¿Cómo se evoluciona profesionalmente? Porque no todo el mundo llega a manager de una gran empresa y que todo el resto también evolucione positivamente, ¿no? Yo siempre digo que ahí tenéis superpoderes, porque yo en mi caso, ¿no? No tengo hijos y sí tengo mujer y hacemos por llegar a todo, pero a veces pensamos, es que solo llegamos a lo profesional, a lo personal, es que, hola, ¿qué tal? ¿Dónde has estado toda la semana? ¿No? Y ya no me imagino el poner en la ecuación a niños que, claro, que al final hay que llevarles al cole, a la guardería o donde sea, que luego hay que recogerlos, que luego hay que preocuparse por ellos y que no sea lo típico de me he olvidado a mi hijo no sé dónde. Pues me hace gracia lo de me he olvidado a mi hijo no sé dónde, porque yo siempre hago una broma cuando se me alarga la jornada, ¿no? Las últimas horas de trabajo, yo tengo jornada, me he reducido 1 hora para poder llegar a las 5 a recoger a las niñas. Y claro,
tipo 4, 4:30 empiezan a surgir las preguntas al equipo y entonces empiezan a llamar, empieza a sonar el Teams, aquello se empieza a complicar, ¿no? Y entonces yo siempre les digo, vienen servicios sociales. Vienen servicios sociales, o sea, la siguiente llamada que coja es de la secretaria del colegio diciéndome: "Tu hija está esperando". Entonces, yo creo que ahí siendo muy honesta y siendo de verdad humana con las personas que tienes en tu equipo también. O sea, yo creo que los padres tenemos una responsabilidad muy exhaustiva. Entonces, muchas veces parece que cuando alguien que tiene hijos falta al trabajo, es más justificado que cuando alguien que no tiene hijos falta al trabajo porque tenga también que ir al médico, ¿no? Esto yo no estoy de acuerdo. Entonces, con mi equipo lo que trato es de que ellos se den cuenta de que para mí también es importante lo que a ellos les pasa. Es que tengo dentista. Bueno, pues entonces no te voy a poner la reunión que teníamos porque me la retrasan, ¿no? Y me dicen, entonces, como voy al dentista, luego en 1 hora volveré a casa y entonces tenemos la reunión. Digo, ¿y cómo la vas a tener con un flemón? O sea, es tratando de que ellos también se den cuenta de que para mí es importante que ellos estén bien. Entonces, esa reciprocidad hace que las cosas funcionen. Y en mi casa he cometido el error, por ejemplo, y esto parece un confesionario, pero he cometido el error de no hacerlo con mi marido, por ejemplo. O sea, mi marido era mi partner. Vamos a ver qué cosas tenemos que hacer, y esto cómo va, y esto qué tal, y esto no sé qué. Pero no era, oye, ¿tú cómo estás? ¿No? Entonces, cuando tuve también el burnout, para mí se convirtió en una oportunidad el, el darme cuenta de esto, porque ahora sí que hay audios y hay momentos de, oye, ¿y cómo has llevado esto? ¿Y qué tal aquello? ¿No? Entonces me parece que ha sido como más oportunidad de ver las cosas que algo malo al final. Y en este caso, ¿tú tienes la sensación que has tenido que ceder en algún ámbito, tanto personal o profesional, para poder llegar? Sí, sí, definitivamente. Em, Tengo que renunciar a querer tenerlo todo como a mí me gustaría. Y eso es una lucha, ¿eh? Es una lucha que yo tuve un burnout muy evidente, y yo creo que he tenido otros menos evidentes, pero he tenido uno muy evidente no hace mucho, que fue hace 2 meses o 3. Y, y sí, he tenido que renunciar a verlo todo como yo quiero que esté. Puedo estar, o sea, a tener que estar tranquila o forzarme a estar tranquila pese a que eso todavía no está finalizado o que yo le dé prioridad a mi bienestar, a salir y tomarme una cerveza, a irme al gimnasio, a encontrarme yo sola tranquila en un espacio de ducha largo, bueno, a que el resto de cosas estén tan bien como a mí me gustaría. Entonces esa ha sido mi renuncia. Es curioso porque y ahí me uno a ese grupo, ¿no? De gente que buscamos siempre perfección, que esté siempre todo perfecto, que salga como nosotros queremos las cosas y el aprendizaje muchas veces, porque nos lleva inevitablemente a esas situaciones complejas, a aprender a fluir, ¿no? Es un poco bueno, pues no está tan bien, pero está, ¿no? Entonces, eso te ha llevado al otro punto, que lo comentábamos creo que antes de grabar, ¿no? De em, eficiencia. Es decir, y voy a poner mi caso, ¿eh? A veces es cuando te viene, ¿no? El equipo o tu entorno, lo que sea, con 1000 problemas o 1000 cosas a discutir, dices en tu cabeza, o al menos en mi cabeza está muy claro, esto es así, pum, ya está, solucionado. Esto es así, pum, solucionado. Esto es así, solucionado. ¿Crees que hemos pasado de, en vez de fluir, a ir directamente a buscar soluciones rápidas? ¿Sí? Y entonces ahí me recuerdo a personas referentes que yo he tenido como jefes en mi trabajo y como personas referentes de hacer las cosas bien en mi vida, ¿no? Que al final son muy pragmáticos, ¿no? Llegan y dicen, vale, entonces estás delante de este problema, que este problema se soluciona así, si quieres le podemos dar vueltas, pero bueno,
se soluciona así. Y entonces el ser pragmático, que yo creo que esto te lo da la madurez. Pero aún así, me gusta estar orgullosa de haber incorporado otra cosa que son los tiempos. No todo el mundo tiene los mismos tiempos. Y tú estresas a una persona si la haces intentar llevar al mismo punto que tú estás viendo clarísimo cuando esa persona está en un paso anterior. Entonces, el tratar de ver si esa persona está viendo como tú la situación me hace respetar los tiempos. Y no solo en el trabajo, ¿eh? Esto te lo digo también a título personal, desde mis hijas, con un ejemplo muy tonto de mi hija tiene un problema intestinal y entonces se pone siempre mala. Y entonces hay veces que está muy mala y hay veces que está un poco mala. Todas las veces se queda en casa cuando ella lo considera. ¿Por qué? Porque ella todavía no ha llegado a saber cuál es su nivel de estoy mala como para no ir al cole. Pero es que eso o lo aprende ella o yo no le voy a decir. No, ¿cuánto estás mala? Del 1 al 10, ¿estás mala un 5, un 7? O sea, es una niña de 6 años. Entonces, ese ejemplo aplicado a un montón de situaciones y con diferentes personas, creo que es importante tener en cuenta. ¿Crees que, lo he mencionado creo que en algún episodio, ¿no? El meme este que sale un perro con una taza y rodeado de llamas, yo siempre digo que me representa muchísimo ese meme. ¿Crees que quizá cada uno vemos un entorno o una situación totalmente distinta a la que lo podría ver otra persona? Y quizá va muy relacionado con lo que me comentas de la madurez, es decir, alguien que de repente tú le estás viendo y dices, en serio, esto no es un problema, esto es así, ¿no? Soy pragmático, se soluciona así, quizás la persona está envuelta en llamas quemándose en plan, sí, pues yo me estoy quemando, ¿no? Sí. Y yo misma muchas veces me siento así, ¿no? Cuando, no sé si a ti te pasa, pero cuando tú estás muy cansado, cuando algo te ronda la cabeza como que no estás completamente satisfecho y entonces te empiezas como a agriar y te planteas una reunión que tenías pensada y que empiezas a considerar que no lo vas a hacer tan bien o que las cosas no van a salir como tú querías o tal, te empiezas a ennegrecer y eso viene dado por cómo tú estás. Entonces esas llamas también tienen que ver con tu estado de cansancio, ¿no? Si tú estás exhausto, estás en llamas. No estás preocupadísimo, simplemente estás cansado. Entonces, las llamas vienen por muchos lados y nosotros parece que solo miramos la mirilla hacia el lado de los problemas. Hostia, es que eso también es un problema. Porque te va a llevar a quedarte en la cama, que eso es lo que yo he aprendido con el burnout. O sea, mira un poco para atrás o mira un poco hacia ti, ¿no? Si estás perdido, mira para adentro y te vas a dar cuenta de que tú a lo mejor ya te está ardiendo el brazo y no te has dado ni cuenta, ¿no? Y estás con tu taza de café en tu imaginario y en realidad estás a punto de explotar. Totalmente. Cristina, en tu caso, antes de que incluso el médico, ¿no?, te firmase esa baja, ¿qué Mm, síntomas? Que lo comentábamos al principio. Si mm. tuvieras que listar qué síntomas tú tenías en ese momento, ¿cuáles serían? ¿O cuáles fueron? Muchos relacionales. No tanto de cómo yo me veía a mí misma, sino de cómo me veía en relación con otros. Eh, la vida va a una velocidad muy rápida porque es la velocidad de tu cabeza. Entonces, si tú estás intentando hablar con alguien de cómo vamos a terminar esto o cómo vamos a solucionar eh, la matrícula de la extraescolar, yo no le daba espacio a la otra persona, en este caso a mi marido, a que me explicara. Era como, ¿entonces qué? ¿Vas tú o yo? ¿Mañana por la mañana cuando llevemos a la niña al colegio o hoy por la tarde que las voy a recoger yo? Y entonces era como, "Ay, bueno, déjame que te lo explique". Y era, no, no, venga, al punto, ¿no? Entonces, esa es una. Luego otra, eh, el gimnasio. O sea, yo hubo un momento que no podía ir al gimnasio por el ruido. O sea, las típicas clases de música que es para que tú te actives, ese nivel de actividad externa, como yo llevaba tanta dentro,
el que encima me trataran de meter en una clase de body combat, que siempre me había encantado porque me liberaba, en ese caso yo no era capaz. Entonces eso era un síntoma de que un día incluso llegué, cuando ya estaba de baja, llegué al gimnasio y en esa clase me puse a llorar, me tuve que salir y iba con una amiga y me dijo: "Estás malita". Entonces entonces es cuando te das cuenta de que no puedes más, no puedes más y no puedes con más. O sea, es un síntoma de de como bloqueo a todos los niveles que hace que tú solo pidas clemencia de: "Por favor, no puedo más", ¿no? Y a mí no me pasa nada con respecto al sueño, yo duermo bien, pero sí que tardo en conciliar el sueño. Sí que hasta que no estoy mega cansada físicamente y para arriba y para abajo por la casa antes de dormir, pero cuando llego a la cama desfallezco. Entonces, ahí esto todavía lo estoy trabajando y, y estoy intentando leer antes de dormir, estoy intentando hacer cosas para que eso vaya bajando de intensidad. ¿Te pasó que tú tenías la sensación, ¿no? De que tu lista de tareas va en aumento y en aumento y en aumento, ¿no? Y no solo las profesionales sino las personales, y ves que por mucho que tú vayas haciendo tareas, ya das por hecho que es imposible gestionarlas todas. Sí, y te tengo que admitir que esto todavía lo sigo sintiendo. O sea, inabarcable. O sea, siempre lo digo, es inabarcable. Y, y a todo esto también estoy yendo a la psicóloga, ¿no? Yo estoy yendo con una psicóloga que ya estaba con ella antes del burnout y es jodido, ¿eh? Pero al final a la conclusión que llego es de que esa lista está centrada en ser complaciente. O sea, ¿para quién haces todo eso? Y claro, el problema no es la lista del to-do de tareas, sino la lista de lo que quieres tú demostrar, hacer por la otra persona y la lista de personas con las que tú tienes un acuerdo emocional y por el que quieres rendir cuentas, se llama, explicamos así, ¿no? Rendir cuentas. Pero lo que me ha ayudado mi psicóloga a ver es esto, ¿no? El problema no es la lista de tareas, la lista de tareas la generas tú. El problema es el por qué tú estás metiendo esas tareas con esa exigencia una detrás de la otra para ser complaciente. Entonces, con quien no está siendo complaciente es contigo. Entrevistaba a un chico joven eh, y es curioso porque en toda esa lista de tareas, y ahí te quiero preguntar, Cristina, ¿las primeras tareas eran para ti? Es que este chico joven, bueno, no lo veis, pero dice que no. Este chico joven, se llama Jesús, me decía, es curioso porque yo tenía una lista interminable de cosas y ni siquiera me estaba priorizando a mí mismo, ¿no? Y va muy relacionado con lo que estás diciendo de ser complaciente con la gente y con tu entorno. Incluso me gustaría preguntarte, ¿eh? Y responde ahí si quieres y puedes, ¿eh? Vale. ¿Todas esas tareas solo eran profesionales o también había personales? Personales, personales y además bastantes, o sea, profesionales. eh, bueno, a mí me ha salvado mucho la disociación. Esto es algo que no he comentado antes, pero a mí me ha salvado mucho, que me decías antes, cómo puedes llegar a ser manager y ser madre. Yo me disocio. O sea, cuando soy, o sea, de hecho, además, personas que están en el trabajo hablando de sus hijos, es como que miro el reloj, ¿sabes? De, bueno, ¿hasta cuándo va a durar la intro de la reunión? ¿Sabes? Que tú me cuentes que tu hijo no sé qué de la varicela, pues fenomenal, ¿sabes? Y yo soy la primera que tengo hijos, ¿eh? Y tengo a mis hijas y las adoro, pero estamos trabajando, ¿no? Entonces, esta disociación eh, me ha ayudado en muchas cosas. Y entonces, en la lista de tareas también la tengo dividida. Toda en el móvil, es verdad, pero está dividida. Entonces, yo empiezo faceta A, faceta B.
Y entonces trato de balancearlas y de tener las cosas más o menos hechas. No siempre se consigue el balance, esto también es cierto. Y ahora, por ejemplo, estoy en una época en que está súper balanceado hacia el trabajo, pero, pero hay una lista de tareas personales, otra lista de tareas laborales y la prioridad no soy yo para nada. Y yo creo que este es el trabajo. Porque son como bombas de oxígeno. Cuando tú te lo dedicas, de repente es muy agradecido para las dos cosas. Es muy agradecido para tu vida laboral porque de repente te inspiras y algo que habías visto desde una perspectiva, de repente vienes como liberado y, y lo ves desde otra perspectiva y dices, ostras, es que esto es mejor. Porque tú no estás exhausto, porque tú has conseguido ver las cosas con oxígeno, ¿no? Y en la vida familiar, bueno, yo una cosa que he aprendido es a intentar no trasladar esa exigencia a mis hijas, que ahora estoy, que se piensa que estoy majara, porque ahora a lo mejor un miércoles yo estoy súper cansada, las voy a recoger al colegio, vuelvo, hacemos la compra de las 4 cosas que necesitamos, no sé qué, vamos a casa y les digo, vamos a ver una peli con palomitas, y me dicen, mamá, que es miércoles, y yo le digo, sí, es como que no entienden nada, porque se ha cambiado su madre, pero eso a mí y no me gusta utilizar este verbo que está muy usado, pero eso a mí me empodera, o sea, me da oxígeno, y yo digo, pues esto esta tarde con mis hijas, ¿qué pasa? Entonces, hacer ese tipo de mini cambio eh, me dan mucha capacidad para ver que hay algo que está cambiando. Y ahí, Cristina, hubo un primer no, ¿vale? Y luego hablaremos un poco de cómo fue el justo salir de la consulta con la baja, ¿vale? Pero previo a eso, un no que digas, ese marcó un cambio de mentalidad, me tengo que priorizar, me tengo que cuidar, yo me voy a anteponer al resto de cosas. Sí, y tengo que decir que aquí tuve ayuda. Yo tuve el burnout 2 semanas antes de Semana Santa de este año. Y claro, yo estaba todo el rato diciendo, bueno, estos son 2 días, estoy tranquila y tiro. Pasaban los 2 días y no es que estaba mejor, es que estaba peor. Venga, una semana y lo tenemos. Iba a la revisión de la baja y me decía la doctora, o sea, tómatelo con calma, ¿eh? Te faltan semanas. Y yo me acuerdo que le pregunté, ¿has hablado en plural? ¿Has dicho semanas? Y me dice, sí, sí, y yo, vale. O sea, ya solo yo me estresaba, ¿no? El hecho que voy a estar aquí como atorada más tiempo. Venga, vale, seguimos. Y entonces apareció la Semana Santa y mi marido es de Logroño y nosotros en Semana Santa vamos a Logroño y yo encantada de ir, que me encanta ir a la calle Laurel y estar con mi familia, con la suya y con todo. Pero me veía completamente incapaz. O sea, es que no era capaz de pensar que yo iba a cambiar mi casa cuando encima además estaba un poco ermitaña, yo no quería conocer, o sea, no quería estar hablando con mucha gente, estaba como muy introspectiva yo. Digo, ahora voy a coger el coche, me voy a ir a Logroño, voy a estar en otra casa en la que no estoy como en mi agujerito, ¿sabes? Haciendo un montón de cosas sociales que siempre me encantan, pero es que ahora mismo yo no estoy aquí, o sea, no puedo. Y, y esto se lo estaba contando en plan confesión a un amigo y me dice, ¿y por qué no dejas de ir? Y le dije, ya, pues es porque tampoco puedo estar sola. Me dice, bueno, es que no estamos hablando de que estés sola, estamos hablando de que ni tú ni tu familia se va a Logroño en Semana Santa. Fue como, ¿eh? O sea, esto era como, no se me había planteado. O sea, yo esto en la cabeza, no. Y era pide a tu familia que no ir a Logroño porque necesitas ese tiempo y necesitas que ellos se queden contigo porque lo que necesitas es hacer como casa, ¿no? Estar eh, metida en tu lugar de seguridad. Ostras, cuando yo hice esa petición, a mí se me abrió como un mundo de posibilidades de centrarme yo en mí, de, joder, es que no, es que necesito esto. Y es tan fácil como pedirlo. Pero no es por no pedirlo, es porque ni siquiera se me aparecía en la cabeza. Entonces, para mí, ese no, no vamos a Logroño, más que no, fue una petición. Esa petición de, no, no puedo, os tengo que pedir no ir.
y le tengo que pedir a mi familia de Logroño y a mi familia de aquí, o sea, les tengo que pedir no ir. ¿Y, y eso te hizo bien? O sea, al final, Sí, porque además me dio tiempo para poder hablar con mi marido y estar solos. Me acuerdo que les pedimos a mis padres que se quedaran con las niñas y nos quedamos leyendo en el salón. ¿Qué quieres hacer? Leer en el salón. Y era como, wow. bueno, Jodería. Me decía Álvaro, ya solo por este tiempo ha merecido la pena. ¿Sabes? Por esta tarde que hemos estado pillando comida precocinada y leyendo, ya nos ha valido la pena. Entonces, absolutamente sí, merece la pena. hablaba con Enar en un episodio anterior, ¿no? De que normalmente cuando se llega a ese punto y ya el médico es el que te está diciendo que pares, ¿no? Decía como que el primer paso de la reconstrucción era descansar, dormir, ¿no? En tu caso, tú sales de la consulta, ¿cómo fueron esas semanas en plural, como has dicho antes? De llorar mucho y de tener los nervios muy disparados. O sea, em, todo lo que era un mini problema para mí era como una sensación de descontrol total, porque yo misma estaba descontrolada, entonces cualquier cosa que tenía alrededor me provocaba mucha inseguridad y mucha, mm, como una sensación de que el suelo no está firme, ¿sabes? Como de que dependiendo de cómo pongas el pie te puedes caer. Entonces estaba así todo el rato. Eh, no dormía mucho, pero sí hice mucho yoga y me ayudó mucho respirar. Yo tengo una amiga que hace yoga y que es profesora y me decía que meditar era una actividad que también se podía hacer en movimiento. Porque claro, yo le decía, yo me pongo de los nervios, o sea, me tienes aquí sentada mirando al infinito y es que a los 5 minutos, no sé, es como que me pican cosas y me tengo que mover. Y me decía, bueno, es que tú no eres ese tipo de persona, o sea, no hace falta que medites mirando al infinito y como si fueras un Buda, también lo puedes hacer en movimiento. El yoga te ayuda, caminar te ayuda, nadar, o sea, busca un ejercicio rítmico y entonces entras tú en tu bucle. Bueno, pues descubrí los sonidos tibetanos. Esto lo buscas directamente en el Spotify, no te falta nada raro. Fue el primer momento en el que yo me sentí tranquila. Con los sonidos tibetanos, que creo que estuve como 40 minutos, la lista tampoco es larguísima, estuve como 40 minutos yo sola haciendo movimientos de lo que me pedía el cuerpo, a lo que tiraba y con sonidos que hacían que yo saliera de mi propia cabeza, ¿no? Que me pudiera fijar en el tolón tolón y en el tilín tilín. Y eso me ayudó mucho. Entonces, ese era mi descanso. No era tanto el quedarme dormida, porque es como que cerraba los ojos y decía, venga, ahora te duermes muy fuerte, y no me salía, ¿no? Entonces, ¿sabes la sensación esa, no? De ahora estás muy cansado, te vas a dormir muy fuerte, ya, 1, 2 y 3. Entonces, un dormir estresado no le veía yo la utilidad. Y con esto sí que me funcionó. Entonces, mis semanas de soltar consistieron en eso, en llorar y en intentar moverme, pero un poco a lo que el cuerpo me pedía. Que aparte me encontré músculos atorados, contracturas en lugares como muy raros, ¿no? Aquí como detrás de la paletilla, o sea, sitios que decías, pues no lo sabía. Y que cuando te consigues relajar es cuando te empiezan a salir, ¿no? Todos los champiñones en el cuerpo. Mm. Y entonces me estuve dedicando a eso y a intentar colocarme, llevaba un cuadernito, iba todo el rato con el cuadernito, haciendo reflexiones para que luego no se me olvidaran, o la típica sensación esta de, esta idea era muy buena, me la voy a quedar, entonces como que la intentas retener y entonces ya haces un esfuerzo, y yo no estaba para esfuerzos, entonces la dejaba ir, pero escrita, entonces fui un poco soltando de esa forma. ¿Y fuiste notando mejora a medida que iban pasando las semanas? O sea, ¿te ibas viendo con fuerzas como para volver a lo de antes? Eh, cuando yo me incorporé, no tenía la sensación de una cosa que le decía mucho a la doctora, que era, no me puedo subir a mi vida.
no soy capaz de volverme a subir a la vida, ¿no? A mi vida era como si me subiera en una noria que había estado girando todo el rato, yo me había bajado y no me podía volver a subir. Y cuando me volví a subir yo no me sentía capaz. Entonces en el trabajo pedí una semana de voy a incorporarme, pero va a ser como offline, ¿no? Voy a organizarme mi timeline, voy a hacer mis cosas, pero desde un punto de vista de preparación propia y luego ya empezaremos con las reuniones y con todo, pero yo así de golpe no puedo entrar. Lo entendieron bastante bien, ahora te cuento una cosa sobre cómo se lo tomaron en el trabajo. Y, y noté mejoría porque yo noté que había soltado mucha tralla que llevaba adentro, pero no me sentía del todo preparada para subirme y por eso precisamente volví. La doctora me dijo, ten en cuenta que esto no es definitivo, porque ella no quería que yo me incorporara, ¿no? Y me dijo, no, esto no es definitivo. Tú puedes incorporarte y darte cuenta de que no es el momento y volver atrás. Y yo decía, no, no, eso no. O sea, yo no voy a estar aquí de apagón, encendido, o sea, ni por mí, ni por el trabajo, ni por nadie, ¿no? Y, y entonces poco a poco me he ido incorporando, pero en una cosa que yo lo estoy llamando de todavía veo el arco iris, ¿no? Cuando todavía veo que estoy aceptando los límites en los que estoy, todavía veo que aquí me estoy pasando, ¿no? Que antes no lo veía. Todavía veo que un miércoles cojo a mis hijas y me pongo a ver un dibujito, ¿sabes? Entonces estoy tratando de mantener eso, pero en pequeñas cosas. O sea, un poco soft landing, ¿no? O sea, es Sí. como me voy incorporando poco a poco y Cristina, ¿y qué límites te estás poniendo ahora para no volver a caer? Porque esta rueda poco a poco irá girando cada vez más rápido, inevitablemente, a no ser que le ponga remedio, va a volver a ir igual de rápido que iba antes. ¿Qué diferencias va a haber entre ambas ruedas? Lo que hablábamos antes de la exigencia, yo voy a intentar que las cosas estén hechas, pero no hace falta que todo esté hecho al 100% en el momento en el que a mí me gustaría, o sea, darme cuenta de que eso no me lleva a mí a la salud. Luego, tengo pedido a mi entorno que cuando vean que ya me estoy pasando, que me avisen, como agente externo policía, ¿no? Eh, y luego permitirme momentos de lo que yo necesito. O sea, momentos de... Y es que me escuchaba mi música. Yo soy una loca de la música, me encanta. Pues no escuchaba ni música. Porque lo que te decía antes, ¿no? Como mi cabeza iba tan rápido, pues había veces que la música era como, madre mía, me pone tan nerviosa. O sea, es que llega a ese punto. Entonces, el que yo vaya de un lado a otro y me pueda poner los cascos y pueda escuchar música, el que me meta en el tren para ir al trabajo y vaya escuchando un podcast y no vaya haciendo no sé qué email, que no sé qué, no sé cuántas, ¿sabes? Como darme espacios y permitirme disfrutar de un montón de aficiones que tengo y de un montón de inquietudes que son cosas que me gustan mucho y que las dejo aparcadas por ser mega eficiente. Entonces, el espacio de disfrute y el encontrarme leyendo o encontrarme escuchando música o encontrarme escribiendo, eh, pues me da mucho síntoma de que algo está cambiando. Hablabas que te ha venido muy bien el yoga, ¿no? Que también te Ujú, vino muy bien el sacar todas esas ideas y poderlas apuntar. ujú. O hablabas de terapia, ¿no? De, aunque ya lo hacías antes, de ir a terapia. Sí. ¿Ha habido algún elemento más o alguna otra cosa que hayas hecho relacionada que digas, esto también me ha servido muchísimo? Estar con mis amigos estando. ¿Y eso? Cuéntanos un poco sobre eso. Em, en esto de la eficiencia, claro, es que vais a pensar que soy una loca, pero bueno, en esto de la eficiencia, yo también era un poco la que montaba el set, ¿no? De, bueno, pues venid a comer. Y entonces venimos a comer y
la comida está riquísima, las cosas todas funcionan, hay suficientes hielos como para que nos podamos tomar 200 copas cada uno, no, además hay unas cositas para los niños porque entonces así se entretienen y no sé qué, no sé cuántos, y entonces yo estaba ahí, ¿no? En que todo fuera eficiente, en montar el set. Y ahora es más de, mañana vienen unos amigos a comer, no sé. Y el aguantar el tirón de, oye, Cris, ¿y qué vamos a comer? No sé. Oye, Cris, ¿y entonces esto que hacemos con los niños de se lleva un bañador? No sé. Esto es que yo me centre en el que si estoy en una silla a un lado de la mesa toda la tarde hablando con 3 colegas que me están contando sus cosas o que yo se las estoy contando a ellos, pues me centro en eso. Ya, o sea, el set ya no es prioritario para mí. Ujú. Bueno, al final te quitas un gran peso de encima de no tener que planificar o preocuparte por más cosas, que quizás son cosas que la percepción de valor no va a ser tan alta que al final una muy buena conversación. Claro, pero no solo la percepción de valor, sino la sensación de tranquilidad. Yo de la otra forma, acaba la reunión y estoy feliz porque he estado con mis colegas, pero estoy exhausta. ¿Y qué hay de estar con tus colegas y estar tranquila? Pues yo esa faceta pues no la tenía. Totalmente, totalmente. Cristina, em, evidentemente vas a ir volviendo, ¿no? Lo estábamos diciendo en un momento, vas a volver a ese ritmo. Em, ¿Cómo harás? Tengo curiosidad por esa faceta más tuya de madre, ¿no? Y me interesaría sobre todo tu visión de alguien que lo ha sufrido, que estás viendo en generaciones más jóvenes, ¿no? En tu caso, en tus hijos. ¿Cómo lo harás con ellos? O sea, no, pero no en el sentido de tú, para tú no caer, sino que ellos no caigan en esa vorágine. El otro día lo hablaba con una madre que, hablando de matrículas de colegios y cosas así, eh, eligiendo el colegio al que llevamos a nuestros hijos, me decía, es que en este colegio son muy exigentes y yo ahora me estoy mirando lo de la exigencia y entonces no sé hasta qué punto estoy colaborando, ¿no? Con ese mismo mindset que yo tengo y luego voy a querer extirpárselo como me estoy queriendo yo extirpar con 40 años. Entonces, ahí yo le dije que tampoco era una persona que conociera mucho, ¿no? Como de forma íntima, pero le dije, mira, pues yo te voy a abrir mi corazón aquí. Fíjate, me has dado un temita. Te voy a decir una cosa. Creo que está en nuestra actitud. Esta es la típica cosa que es lo de no eres racista porque le digas a tu, o sea, no dejas de ser racista porque le digas a tu hijo, no, no seas racista, sino porque tu actitud respecto a las personas es de no racismo. Pues esto es lo mismo. O sea, no dejas de ser exigente por decirle a tu hija, no, hija, cariño, pero no hay que ser tan exigente. No, no. Con que de verdad tú apliques esa no exigencia al límite con ella y contigo mientras ella está presente, y con su hermana, y con su padre, y con, o sea, tú como papel referente dentro de una familia tienes una responsabilidad muy grande porque además tienes muy poco tiempo, o sea, tienes hasta los 16 años para crearte una autoridad merecida. A los 16 si no la tienes, olvídate. Entonces, eso se hace día tras día y eso se hace con una actitud. Entonces, o yo interiorizo que esta exigencia tiene que ser verdadera y que, o sea, esta no exigencia tiene que ser verdadera y que no se la aplique yo a ellas, ni que se la apliquen ellas a sí mismas, ni permitírselo que ellas se las apliquen a sí mismas, es de lo que va esto. Y estoy convencida, o sea, que puede llevar a un colegio muy exigente en el que los métodos de matemáticas son súper exigentes, en inglés tienen que ir al Trinity, no sé qué leches, todo esto. Pero la cosa es que en casa, si te vienen con no hace falta que sea una mala nota, si te vienen con una actitud o con una respuesta que no es la que tú consideres, tengas también un margen de lo que decíamos antes, ¿no? De ritmos de aprendizaje y de saber que vas a llegar a ello, pero que a lo mejor no hace falta que sea hoy, ahora, en esta situación. Qué bueno. No, eso es, bueno, esto quizá lo vemos mucho en nuestro entorno, de, no, es que mi hijo no lee.
por ejemplo, y dices, vale, pues si yo no he abierto un libro en un año, ¿no? ¿Cómo va a leer si yo no le estoy enseñando que yo también leo? Cristina, vamos acabando. Antes de que nos des las recomendaciones con las que nos gusta cerrar cada episodio del podcast, otra vez darte las gracias, sobre todo por abrirte y darnos tu perspectiva sobre pues, esto que te ha pasado llamado burnout y qué aprendizajes te llevaste en todo ese proceso. Dicho lo cual, me gustaría que nos recomendaras un libro, un sistema y una herramienta. Un libro que me está ayudando a mí mucho es uno que es de liderazgo emocional, que es de Goleman, em, y que habla, pues yo me lo estoy tomando no solo por el rollo profesional, sino también desde un punto de vista de todo. Una herramienta, ojo, es que yo diría siempre un cuaderno. ¿Y cuál era la otra? ¿Un libro? Un libro, un sistema y una herramienta. Un sistema. Pues aquí, mira, yo en lo del sistema, y ahora si quieres te lo cuento bonito para que suene bien, o sea, para que lo puedas pegar en el pero un sistema, ¿sabes qué he aprendido, tío? Que hay que posicionarse y hablar menos. O sea, comunícate menos y posiciónate y actúa desde ese punto, más que te lo voy a contar porque entonces y ahora voy a cambiar esto. O sea, no. O sea, tú cámbialo, posiciónate desde otro lugar y actúa en consecuencia desde ahí. Y todo empieza a colocarse solo. Empieza a coger sentido por sí mismo. Entonces, yo no sé si esto es un sistema, pero yo lo haría sistema. Genial. Pues si te parece, Cristina, un libro, un sistema y una herramienta. Pues un libro, a mí me está ayudando mucho, un libro que se llama Liderazgo Emocional, que es de Goleman, y que lo recomiendo no solo para que la gente lo lea desde un punto de vista laboral, sino también personal, y que se lideren a sí mismos, esto lo he dicho es un poquito pedante, pero que intenten verse a sí mismos desde esa persona, en tercera persona, para conseguir superar algunos bloqueos que tenemos normalmente. Un sistema, no sé si es mucho un sistema, pero sí es algo que a mí me está valiendo mucho, que es dejar de comunicar todos los cambios que tú quieres hacer en tu vida cuando te pasa algo así, ¿no? Cuando te pasa un burnout en el que quieres cambiar cosas, y entonces hay una parte en la que quieres estar explicando a todo el mundo, no, es que yo ahora hago así en vez de así, no sé qué. O sea, explica menos. Posiciónate desde donde tú quieres actuar a partir de ahora y actúa. Y entonces todos los demás y todo lo demás como que se va colocando de la forma correcta, de una forma supernatural. Entonces, me parece un buen sistema. Y una herramienta, siempre un cuaderno. Un cuadernito de estos pequeños tipo Moleskine de A5 que te caben en cualquier sitio y que te lo llevas para cuando estás atormentado y para cuando estás contento. Porque otra de las cosas que he aprendido mucho es que estar agradecido y ser consciente del agradecimiento, ¿no? De las cosas que tienes, es súper terapéutico. Totalmente, totalmente. Cristina, lo dicho, muchísimas gracias. Me ha encantado, sobre todo la naturalidad con la que tratas el tema, o sea, lo cual te agradezco un montón y estoy seguro que todos los que nos van a escuchar lo van a agradecer. Todas aquellas mujeres, ¿no?, que con hijos se puedan sentir identificadas, pues creo que se van a llevar un montón de aprendizajes. Y por último, si tienes que nominar a alguien que te gustaría conocer su caso, no tiene por qué haber sufrido burnout, pero sí que te gustaría que pasase por el micro, ¿quién sería? Lo tengo que pensar, pero ¿sabes qué? Tengo mucha curiosidad por Marc Vidal. ¿Te imaginas? Hombre, yo lo intentaré. No sé si lo conseguiré, pero lo intentaré. Dile que yo le he nominado. Vale, yo le etiquetaré y diré que lo has nominado y a ver si sabes quién soy, pero bueno, yo lo intento. Bueno, dicho lo cual, Cristina, muchísimas gracias. Ha sido un total placer. Espero que esta nueva vida, ¿no?, o esta nueva forma de afrontarla, pues bueno, te traiga los mismos éxitos, pero sin caer en ese temido burnout. Así que nada, muchísimas gracias y seguro que nos vemos muy pronto. Nada, Gracias por tu programa. nada. Y a todos los que nos están escuchando un episodio más, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Hasta ahora.